Bienvenidos a un nuevo episodio de Vía Tecnológica aquí en BTV Canal 32. Me acompaña Nicole Sención, quien estará siempre aquí en calidad de co-host y como siempre aportando su chispa y sus opiniones. Bienvenida, Nicole. Hola, Rocío, ¿cómo tú estás? Feliz de tenerte por aquí. Estamos felices. Y estoy segura de que el público también, porque tú siempre sales con unas genialidades. ¿Tú crees? Oh, pero claro, eso... Yo quiero saber qué opina el público de eso, que me deje un comentario, que piense que es verdad eso. Efectivamente. Que yo soy una persona genial. Efectivamente, dejen su comentario porque ya ustedes saben que estamos en YouTube y en las redes sociales, le hace Instagram, TikTok, Facebook y demás. Así que por ahí nos pueden seguir y también dejar su comentario. Como es costumbre, iniciamos con actualidad tecnológica y les adelanto que este programa en cierto modo será enteramente de actualidad tecnológica porque hay varios temas pesados en el ambiente y el público necesita estar al tanto de lo que está ocurriendo. Empecemos con algo que quizás para nosotros los dominicanos fue un tanto curioso, y es que hubo un apagón la semana pasada en España. Bueno, digamos que en Europa. Lo que pasa es que España fue el principal afectado y esto se extendió a Portugal, partes de Francia, de Italia y se menciona también Andorra. Nicole, ¿qué tú pensaste cuando tuviste esa noticia? Pensé en cómo actuaríamos nosotros los dominicanos, que estamos acostumbrados, porque yo creo que aquí uno no nace con un pan debajo del brazo, sino con una vela y una caja de fósforo. ¿Qué habría pasado? No habíamos tomado la cosa chill, porque fíjate, nosotros hemos vivido apagones, toda clase de crisis, toda clase de situaciones que nos provocan ser muy resilientes. De manera que, de haber habido un apagón, quizá uno simplemente lo ve como algo normal, parte de nuestro diario vivir. Inclusive si hubiera sido un apagón de largas horas. Efectivamente, tú sabes que hay sectores en Santo Domingo y en otras provincias que están acostumbrados a pasarse más de un día sin luz. Hay lugares donde la luz no llega. Y son personas que sobreviven y viven su vida, digamos que felices dentro de lo que cabe. Algo que es incluso llamativo porque se han hecho estudios de países de cuáles son los más felices y cuáles son los menos felices. Y curiosamente, esos países que son muy desarrollados muchas veces están en el escalafón opuesto de la felicidad. Y eso es como paradójico. Sí, es paradójico. De hecho, yo recientemente conversaba con una amiga al respecto de lugares como Japón, donde hay, y en otros países también de Asia, hay altas tasas de suicidio, a pesar de que son ciudades altamente industrializadas, avanzadas, ciudades con muchísimos beneficios para el ciudadano, y aún así las personas a veces no encuentran sentido a la vida porque tienen casi todos los problemas que son básicos resueltos. Y es llamativo, porque uno pensaría, debería ser lo opuesto. Si yo tengo mis problemas básicos resueltos, debería tener un poquito más de condiciones para ser feliz o al menos estar tranquilo, pero se produce un estado de ansiedad con relación a tener muchas cosas resueltas. Paradójicamente es así y eso mismo es lo que dicen los estudios. Y eso nada más nos da una idea de qué tan complejo es el ser humano como tal, porque esa es la realidad, somos muy complejos y somos una contradicción ambulante muchas veces. Definitivamente que sí. Pero mira, a mí lo que me llamó la atención es que la gente actuó con pánico cuando este apagón ocurrió. Hay que decir algo, en Europa definitivamente no están acostumbrados a que haya interrupciones de ese tipo. Es posible que cuando hay situaciones atmosféricas de envergadura, sí ocurra, pero ocurre normalmente parcial, que afecta al lugar donde ocurrió ese evento. Esto fue algo generalizado, se dice que fue la península ibérica entera. Y por haber una interconexión con Portugal y Francia, pues ahí también se vio el efecto. Esto generó escenas que a mí me recordaron a cómo estaba la gente cuando se anunció la pandemia por COVID-19. Claro, a mí también. El hecho de que las personas decidieran saquear supermercados, en cierto modo, o sea, yo no sé qué relación tiene, y me preguntaba lo mismo en la pandemia, qué relación tiene que hay una situación que parece una crisis y que tú decidas ir a hacer una compra mayúscula, porque si hay una situación que es una crisis o un evento, por ejemplo, cataclísmico,
¿Qué tú vas a hacer con toda esa comida almacenada? Porque eso no te salva la vida de ninguna forma, excepto que la imagen mental que se crea en ese momento, o sea, yo me voy a salvar comiendo o comprando papel de baño. Yo no sé la verdad por qué ocurre. Hay que investigarlo a fondo, porque eso puede ser un asunto que yo lo desconozca. Pero es llamativo. ¿Qué relación tiene realmente, Rocío, que haya una situación, una posible crisis, con que tú definitivamente decidas almacenar mucha comida en tu casa? Yo creo que en el caso específico de lo que sucedió con este apagón en Europa, es porque en los últimos meses las autoridades europeas han estado aconsejando a los ciudadanos a que tengan un kit de emergencia de 3 días preparados. Las razones las podemos inferir, posiblemente tenga que ver con la guerra que se sigue desarrollando en Ucrania por parte de Rusia, y el prospecto de que Rusia invada otros países que están por esa área. Me parece que por ahí es que va el asunto. Y como estamos acostumbrados a autoridades que suelen guardar secretos, y esto es un fenómeno global, no es solamente en Europa o en América que ocurre, sino que es algo típico de los gobiernos y las autoridades, la gente como que ha estado incrementando su nivel de paranoia, por así decirlo, y el temor es que se esté ocultando información. Yo creo que por ahí es que va esa respuesta tan desesperada que vimos. Igual yo sigo pensando, si hay una problemática, si tú te encuentras, por ejemplo, en el medio de la calle, ¿tú recuerdas el fenómeno climático de hace 2 años, en el mes de noviembre, en donde casi todo el mundo estaba en la calle y había un diluvio que no paró durante 2 horas consecutivas? Generó una serie de situaciones, de personas ahogadas, etcétera, etcétera. Yo estaba en la calle y a mí el tapón no me dejó avanzar, pero a mí no se me ocurría en ese momento, déjame pararme en el supermercado para comprar algo que comer, sino ver cómo tú resuelves salir del caos, de la situación en la que te encuentras en ese momento. Eso es lo que yo pienso. Si alguien está en medio del apagón, por ejemplo en España, en la calle, porque está en el trabajo, porque salió de su casa, cualquier cosa, que déjame coger para el supermercado corriendo, porque esto me va a salvar. No sé, o sea, todavía no entiendo por qué reaccionamos de esa forma, o almacenando papel de baño. Yo creo que ya eso puede que tenga un componente psicológico. Yo tengo que también investigarlo. Sí, definitivamente es algo que sería interesante entenderlo, porque es un fenómeno que se da en cada lugar. O sea, esta respuesta no es algo aislado. Y yo quiero aprovechar para hacer el comentario de que esto en cierto modo me recuerda, no es un anuncio, sino es como una producción que se hizo para que la gente entienda por qué no es tan bueno depender tanto de la tecnología. Es como una parodia de una persona que tiene todo en su casa automatizado. Pero de repente la persona va al dentista, le hacen un trabajo dental, tiene la boca hinchada, cuando llega a su casa nada de lo que está ahí, empezando por la puerta de entrada, lo reconoce, porque está todo activado por voz, y la voz le cambia porque está con la boca hinchada. Más o menos se parece a esto en el sentido de que estamos tan acostumbrados a nivel mundial, donde hay progreso y donde hay desarrollo, porque sabemos que no en todas partes del mundo tenemos ni tanta internet ni tanta electricidad, pero en esos sitios donde sí estamos acostumbrados, es común que la gente no sepa qué hacer cuando algo de eso falla. Claro. Y la triste realidad es que la tecnología es frágil, la electricidad es frágil, hay que recordar que en todo esto hay tecnología, y más que eso es propensa a que sea atacada. Por eso era que se hablaba especulando de cuál era la razón de todo esto, que quizás se trató de un ciberataque. Y esa fue una de las teorías que se manejó. Y hasta llegó a decirse que posiblemente Rusia estaba detrás de eso. La versión oficial dice que no, que fue algo que sucedió dentro de la red y que tiene que ver quizás con el hecho de que en España hay un incremento en la dependencia de energías que son renovables, o sea, fuentes como la energía solar, por ejemplo, o la energía eólica. Y de acuerdo con las explicaciones que se dan, esto es un poquito técnico, por lo tanto lo voy a simplificar. Dicen los que saben de esto que en esa situación lo que entra a esa red tiene que salir. Y en el caso de que haya alguna interrupción, por alguna razón, va a verse lo que se vio como una desconexión en cascada. Empezó en un punto y siguió por los otros. Eso es lo que se explica. A mucha gente no le convence, sobre todo porque hablaron
de que posiblemente el fallo vino por unas variaciones en la temperatura. Se habló de temperaturas altas, pero ese día, según los reportes, la temperatura realmente no estaba alta, estaba en 22 grados Celsius. Y sabemos que en Europa las temperaturas pueden ponerse muy altas en verano, y Claro. no estamos en verano. Mira, hay un número de situaciones. La gente tiende mucho también a creer en teorías de conspiración, Les encanta. entre otras, de situaciones que son de carácter geopolítico, en fin, que hay una teoría por cada persona que hay sobre la faz de la Tierra, en eso estamos claros, pero desde mi punto de vista, aquí en República Dominicana, independientemente de que pueda ocurrir cualquier cosa, vivimos como en estado híbrido. Yo creo que somos híbridos, como eléctrico y de gasolina, porque cualquier persona fácilmente, obviamente porque estamos acostumbrados y nacimos aquí, tiene, por ejemplo, factura electrónica y un talonario manual, dinero en efectivo y tarjeta de crédito. Dime otra cosa, Rocío, que puede hacer como parte de la dualidad en la que vivimos. Una residencia con energía eléctrica de respaldo Exacto. y velas en la cocina por si acaso, porque sabemos que se puede armar un apagón. O una lámpara de gas que también es posible. Sí, porque es lo que decía, todo esto es vulnerable, todo lo que es tecnología es muy frágil y es vulnerable. Y es por eso que no podemos desechar los métodos que se consideran anticuados, porque eso es lo que nos va a sacar del apuro cuando haya situaciones como esa que se vivió en Europa. Claro, yo creo que la sobreviviríamos. La gente se sentaría, mira, como cuando pasó el COVID, mucha gente fue apresada en altas horas de la noche por desobedecer. ¿Y qué hacían las personas? Dedicarse a beber en un colmado y hacer coro en barrio. Si aquí pasa un apagón, que no sería nada nuevo ni nada, tú sabes, de que wow, del otro mundo, ¿qué tú crees que haría la gente? Se lo va a coger, como dicen popularmente, a chelcha. Claro. Van a armar un coro en medio de la calle, porque esa es la especialidad aquí, aparentemente. Y aunque no estemos dentro del ranking de los países que son más felices, yo creo que deberíamos estar cerca, porque aquí la cosa no se la toma nadie muy a pecho. Realmente eso es así. Y eso definitivamente es una ventaja cuando estamos lidiando con situaciones que no son agradables y que sobre todo no son la normalidad. Claro. Pero Y estamos bien, preparados para lo que venga. claro. Y de hecho, de cualquier cosa que aparezca, se saca un meme, una chercha, un coro, una situación en las redes. Sí, Ese es como yo tengo mi teoría la vida normal aquí. yo tengo mi teoría de por qué eso ocurre. Y ¿Por qué? tiene que ver precisamente con eso. Es una forma de hacer una difusión de toda esa presión que puede conllevar una situación así. O sea, la gente tiende a usar el relajo como una válvula de escape. Claro. Usan el humor con esos fines. Pero eso es curativo. Por supuesto que sí. Y está demostrado que hace más bien que mal. Por lo tanto, el humor es muy bienvenido en estas situaciones. Rocío, vamos a hacer una cosa. Se me ocurre que podemos hacer un negocio. Darle clase a las personas de Europa y otros países de cómo coger la cosa chill cuando hay problemas. ¿Tú quieres que lo hagamos en formato digital? Por supuesto que sí. Porque así el alcance va a ser mayor. Ellos no van a hacer un viaje, tú sabes, solamente para escuchar eso, pero definitivamente eso va a tener público. Vamos a darle para allá y vamos a hacer conferencias por toda Europa para enseñar a la gente cómo resolver en una crisis. Claro que sí. Sea híbrido. Nosotros le vamos a explicar cómo. No, claro que sí. Eso es algo que definitivamente hay que hacerlo y como te digo, va a tener público. Así que ustedes saben, cuando anunciemos eso, si ustedes quieren participar por unirse al coro, bienvenidos. Vamos a comenzar sean. con una masterclass gratuita Sí. para ver cómo nos va. Claro que sí. Vamos para una pausa y quédense ahí que todavía continuamos aquí en Vía Tecnológica. Hola Rocío, ¿cómo tú estás? Hola Nicole, ¿todo bien? Mira, tú has visto esa tendencia de subir fotos a las redes en formato muñequitos. ¿Tú sabes cómo se hacen? Oh, pero claro. Cuéntame. Sí, Instagram está lleno de eso. Y déjame decirte que no es solamente un estilo. Pero para responder la pregunta y así también responderla a quienes nos siguen en Vía Tecnológica, eso es ChatGPT. O bueno, no ni siquiera ChatGPT, inteligencia artificial. Lo que pasa es que, como ya te he comentado antes, ChatGPT es lo que más se utiliza y lo que más se conoce. Pero es una buena pregunta la que haces y aquí hay una oportunidad de conocer un poco más de todo un poco. Vamos a empezar compartiendo un poco ese estilo que tú mencionas. Hay más de un estilo y el que tú me estás diciendo yo me imagino que es uno que parece como japonés, tipo anime. Sí, es como tipo anime, efectivamente. Exacto, ese le ha gustado muchísimo a la gente.
Tanto así que temporalmente los servicios de ChatGPT se vieron sobrecargados. Sí, yo escuché sobre eso. Bueno, pues eso se llama Estudio Ghibli. Y Estudio Ghibli es un estudio japonés de animación que ellos se dedican a hacer ese tipo de dibujos a mano. Han hecho películas enteras en ese estilo, que son películas muy bien valoradas. Y el problema es que esto ha sido un verdadero boom. Todo el mundo ha querido someter una foto suya y ponerla en ese estilo porque es un estilo como fresco, bonito, sobre todo tiene un aire de inocencia. Pero bien, el público ya estará viendo algunas imágenes de estas, seguramente en su propio Instagram han visto que eso está lleno. Y la pregunta que tú me haces es ¿cómo se hace? Porque yo quiero hacer la mía, o sea, necesito subir mi foto al estilo anime. Claro que sí. Recordemos que todo lo que es inteligencia artificial, y en el caso específico de ChatGPT, que es la herramienta que más se utiliza, todo funciona con instrucciones que tú tienes que dar. Y esas instrucciones, mientras más detalladas son, pues obviamente mejores resultados te van a dar. En el caso de este estilo particular, como ya es un estilo tan conocido, basta con tú someter una foto que no tiene que ser de una persona, puede ser un paisaje, puede ser quizás una mascota. Tú le sometes la foto y le pides convierte esta imagen a estilo Ghibli. Y te va a dar un resultado que dependiendo de qué tanta gente esté utilizando ChatGPT puede tomarse algunos minutos o no. En este punto de la conversación yo quiero hacer un paréntesis porque ciertamente ahora mismo tú entras a ChatGPT, sobre todo quienes no pagan por usarlo porque hay diferentes planes. Claro, la versión gratuita. Exacto, y obviamente si tú no utilizas esto con una frecuencia que amerita un pago, pues obviamente tú vas a utilizar la versión gratuita. Ahora mismo es muy común que te salga un aviso del mismo ChatGPT diciéndote que hay muchas personas en este momento que están haciendo o pidiendo imágenes, no necesariamente en ese estilo, y por lo tanto va a tomar un poco más de tiempo generártela. Y de hecho dice que te va a avisar. A eso te da una idea de que ciertamente los sistemas siguen sobrecargados. Pero esto tiene un impacto medioambiental significativo entonces, porque cuanto más carga tiene la inteligencia artificial, en este caso ChatGPT, entonces más recursos necesita para poder dar el resultado que estamos pidiendo, que es la foto. Efectivamente es así, pero antes de pasar a esa parte tan importante de la conversación, vamos a seguir hablando de cómo se hace la instrucción. En el caso del estudio Ghibli es muy fácil porque ya te comento, como es algo bien utilizado, basta con decírselo, estilo Ghibli. Pero para la tendencia donde se convierte a la gente en una cajita de figura de acción, Esa es muy chula. ahí es un poquito más complejo, tú tienes que decirle yo quiero una caja, quiero una imagen y le pasas la tuya de referencia donde yo salga como una figura de acción y tú misma le agregas los elementos o los accesorios que tú quieres que esté en esa caja contigo. Y también otro estilo que se está usando mucho es el de las personas dentro de una píldora, que es un estilo llamado chibi. A mí me gustó mucho, ese me parece súper chévere. Aquí también tú tienes que ser específica y decirle yo quiero que mi foto que te la sometí se convierta al estilo chibi y que yo esté dentro de una cápsula transparente que esté siendo agarrada por dos dedos de una mano. Y ahí te lo va a hacer tal cual, como si fuese incluso un efecto tridimensional, así es como se ve. Pero bien, todo esto tiene un impacto, como bien tú dices, y el impacto es a varios niveles. Vamos a empezar por el impacto medioambiental, porque ya lo mencionaste. Es un hecho conocido que la inteligencia artificial utiliza grandes cantidades de electricidad, a un punto tal que se ha llegado a comparar el uso que hace OpenAI, por ejemplo, específicamente con ChatGPT, al consumo de un país cualquiera. Eso es mucho. Y estamos hablando de que es una cantidad considerable. Y de hecho, se está diciendo que en un futuro no muy lejano podemos estar viendo apagones donde antes no se veían apagones. Obviamente aquí en República Dominicana los apagones son algo muy normal. No nos va a sorprender. Exactamente, pero en Europa, en Estados Unidos, eso no es una ocurrencia común, a no ser que haya quizás un fenómeno atmosférico que lo provoque. Por lo tanto, ahí se va a sentir el efecto y ahí vamos a ver qué tanto impacto tiene. En efecto, hay sitios, compañías que tienen sus centros de datos para inteligencia artificial
donde una de las preocupaciones que hay es si van a poder mantener esto corriendo, porque no es solamente que necesita electricidad para funcionar, sino que esos centros de datos necesitan estar climatizados de una manera adecuada y eso también requiere de electricidad. Claro. Lo otro, y que mucha gente quizás ni se lo imagina, es que la inteligencia artificial para funcionar y para desarrollarse también requiere de mucha agua. Y aquí hay un problema serio porque sabemos que hay una escasez de agua a nivel mundial, que hay una crisis que desde hace unos años se está desarrollando y se está haciendo sentir. Y este tipo de desarrollo, si bien lo disfrutamos mucho y le sacamos provecho, no ayuda a la causa. Claro. El impacto es ciertamente significativo. Yo estuve leyendo que ChatGPT en un solo día utiliza la misma cantidad de agua que se utilizaría en Tokio si todos los residentes de esa ciudad descargan su inodoro al mismo tiempo. Wow. Estamos hablando de una cantidad considerable. Y en otro lugar leí que son casi 40 millones de galones que utiliza al año. Eso es para que tengamos una idea de cómo una tendencia que parece algo muy divertido, de hecho lo es. Es bonito, el resultado a todos nos gusta, pero tiene un impacto y deja su huella profunda. Pero mira, yo quería consultarte al respecto de otro punto de vista, Rocío. Para fines del artista y creador del estilo, ¿de qué manera tiene sentido para él y los derechos de autor que le corresponden que todo el mundo esté utilizando su estilo de manera gratuita a través de la inteligencia artificial? Me gustaría ver contigo ya el tema del impacto que tiene esta tendencia para el artista o el creador del estilo Ghibli, de que todos estemos usando esa creación de manera gratuita a través de la inteligencia artificial. ¿De qué manera tiene eso un efecto para él? Esa es una excelente pregunta y esa es la segunda parte del impacto que yo quería comentar. Todo lo que utiliza la inteligencia artificial para poder desarrollarse y ofrecerte estos resultados tan impresionantes y tan rápidos sobre todo, es en base a una serie de inputs que nosotros hacemos. O sea, ya nosotros como usuarios le damos esa información y por ahí ella sigue trabajando, pero antes de eso, en la compañía donde esto se desarrolló, hubo un proceso largo también, donde se alimentó al sistema con imágenes de referencia o contextos, con toda clase de documentación, porque en inteligencia artificial, recordemos, la generativa, no es solamente imágenes que genera, hace videos, hace textos en diferentes estilos, y para esto necesita ser entrenada con informaciones o datos de referencia. En este caso, es evidente que hubo referencia de estilo Ghibli en el entrenamiento. Recordemos también que Machine Learning es como se llama este proceso de aprendizaje para la inteligencia artificial y es una parte sumamente importante de este engranaje. No solamente estilo Ghibli, sino que ahí tenemos estilo impresionista, pintura de acuarela, pinturas expresionistas y de toda clase de tipos, de estilos. Y esos estilos tienen autores. En el caso específico de Estudio Ghibli, esto fue una controversia muy fuerte porque han salido a la luz unas declaraciones de un cofundador de este estudio, el señor Miyazaki, que dijo en el año 2016 que la inteligencia artificial para él era como un insulto a la vida misma. Sí. Esta es una persona que a la clara está en contra de esta tecnología, sobre todo para ser utilizada de esa forma. Es una falta de respeto y es un tema que ha traído muchos debates y mucha controversia, pero lamentablemente todavía no se llega a un punto medio. Hay algunas compañías y algunos artistas que de manera voluntaria someten sus trabajos, estando conscientes de lo que va a ocurrir, y hay otros que dicen que no, que ellos no van a regalar su trabajo, pero desafortunadamente vemos en la práctica que si bien ellos no lo quieren dar, por la razón que sea, estos sistemas se han entrenado con esto y están reproduciendo. Y es injusto. Y dime algo, ¿tú crees que con la inteligencia artificial vamos a perder la capacidad de crear obras originales? O sea, ¿vamos a estar co-creando o vamos a copiar estilos de autores o de creadores que en el pasado lo hicieron y a montarnos en esa ola? Aquí hay dos vertientes que podemos ver. La primera de ellas es el tema de la originalidad. Yo siento que las cosas están cada vez más uniformes. Empezó con las redes sociales y con los trends o tendencias y lo estamos viendo ahora con inteligencia artificial porque cada vez que sale una tendencia nueva, la gente se suma en masa sin tomar en cuenta el impacto que esto pueda tener a varios niveles.
Ahí hay un tema de que no estamos siendo originales. Si yo me sumo a cada ola que suceda, yo estoy dejando atrás mi esencia en un sentido, por estarme sumando a una ola. Ciertamente lo que es la personalización, la originalidad, tu esencia se está perdiendo un poco en toda esta marea de inteligencia artificial, pero no es insalvable. Hay gente que a pesar de la inteligencia artificial sigue creando su propio estilo y lo que hace es que aprovecha las herramientas de una manera productiva, de una manera que le apoye en lo que está haciendo. Eventualmente esos estilos van a ser parte de todo el entramado de inteligencia artificial, pero de momento, mientras haya gente creativa que quiera seguir haciendo eso, explorando su arte, incluso combinándolo con tecnología, digamos que no se va a terminar. Es un asunto de cómo tú lo veas y de cómo tú lo asumes. Claro. ¿Tú crees que es fácilmente identificable el límite que hay entre la copia y la creación original? Y por otro lado, ¿tú crees que se puede lograr un equilibrio? Debería de poder lograrse el equilibrio porque todavía esto no se ha planteado. Como dije ahorita, no hay un consenso de cómo abordar el tema. Ciertamente se reconoce que los derechos de autor están sufriendo aquí y que los artistas no están conformes. Una forma que esto quizás pudiera balancearse es, en vez de pedirle todo a una inteligencia artificial, contratar a la fuente cuando sea posible, o por lo menos contratar a la fuente que haga un trabajo y a partir de ese trabajo tú se lo sometes a una inteligencia artificial, pero ya le pagaste. Claro. Esa sería una forma, eso ya sería de modo individual. Ya a nivel corporativo debe de haber otras formas, pero estos son temas que están en discusión, todavía no se ha llegado a un consenso, sí se reconoce que hay un problema y sí se teme que se pueda salir de control. ¿Tú opinas que la co-creación, o sea, la co-creación me refiero a crear con la inteligencia artificial, produce un resultado original o tú crees que es un resultado que podría ser cuestionable? Todo depende, porque si yo hago un boceto en este teléfono y el boceto es algo que yo hice sin ayuda de nadie, si yo lo mejoro con ayuda de la inteligencia artificial, sin pedirle un estilo específico, simplemente pidiéndole, mejórame esto de una manera que se vea más profesional, yo entiendo que eso calificaría de algo original, porque yo no estoy pidiendo un estilo específico. Si yo le pido un estilo específico, ahí lamentablemente sí cambia el panorama. O sea, que hay que saber también cómo nosotros nos acoplamos a esto que estamos viendo y cómo le sacamos el provecho sin hacer daño a otros. ¿Cómo tú crees que lo podemos lograr? Profundizando en las facilidades que nos provee la inteligencia artificial, las herramientas o el desempeño que pueda tener. Lo primero es educarse y saber que esto no es un juego. La inteligencia artificial es una tecnología, en primer lugar, muy amplia, muy completa y lo más importante, muy poderosa. Lo que estamos viendo ahora es solamente el principio y nos estamos enfocando mucho en lo que es inteligencia artificial generativa, porque esa es la parte llamativa, es la parte bonita y la parte con la que la gente puede interactuar fácilmente. Pero es importante saber que esto no viene de gratis. Aun cuando tú tengas un plan gratuito, esto tiene costos en la vida real. Ya los vimos con el impacto medioambiental y lo vemos también con temas de copyright y similares. Eso es lo que hay que hacer, estar atentos a que esto no es un juego, a que hay que utilizar esto de una manera que sea adecuada y sobre todo con medida. Ojalá y pueda ser con medida. Claro El tema es que hay que ver también qué hay detrás de crear tendencia con este tipo de diseño, por ponerle un nombre, porque fíjate, en el mes de marzo, la aplicación que más se descargó a nivel mundial fue ChatGPT. ¿Tú crees que detrás de esa cuestión, o sea, de crear esta tendencia, que no creo que la crearon ellos, fueron los usuarios, pero es probable que esto haya sido que se creó una tendencia para lograr esa exposición? Tú sabes que ninguna tendencia sale sola. Toda la tendencia tiene un origen y tiene un propósito. En el caso de este tipo de tendencias hay que tener un poquito más de cautela porque hay que recordar que con cada uso que hacemos de la inteligencia artificial, ella se va alimentando más. Y si bien no es el caso con ChatGPT, puede ser que con otros sistemas u otras soluciones, esa información se esté utilizando para algo más que entrenar. Hay que tener cuidado porque nunca se sabe cuál es el uso real que se está dando a esos inputs o insumos que estamos dando y puede haber situaciones que después podemos lamentar. Claro, y entonces ¿cómo hacemos? Si hacemos nuestra foto en formato Ghibli,
o respetamos los derechos de autor que se están irrespetando con este proceso y esta tendencia? Yo creo que lo mejor es respetarlo, pero esa es mi opinión personal. Hay gente que quiere explorar, yo entiendo que es bueno explorar estas tecnologías, pero hay que estar consciente de lo que estamos haciendo. Entonces, Nicole, después de toda esta conversación que hemos tenido aquí, ¿qué opinas tú al respecto? Mira, hay que hacerse muy consciente del impacto que generamos cuando nos montamos en una de estas tendencias. Es muy interesante, muy chulo, parece muy divertido, pero realmente lo que puede ocasionar, la huella que podemos dejar, también tiene que hacernos reflexionar al respecto de si vale la pena montarse en la ola o quizás dejarla pasar. Efectivamente, así mismo opino yo y tenemos que ser conscientes realmente. Esa es la palabra, conciencia. Estamos de vuelta con el segmento de actualidad tecnológica y en este momento queremos hablarles acerca de lo que está pasando con Meta. Meta, al igual que le pasó a Google hace un tiempo, está en la mira de las autoridades estadounidenses por un tema de monopolio. Básicamente quieren desmembrar a Meta y las dos partes que estarían a la venta si las autoridades deciden que este es el curso de acción son nada menos que WhatsApp e Instagram. Y esto es un tema interesante porque podemos hablar un rato aquí de por qué esto se considera un monopolio, pero sobre todo vamos a analizar si realmente se trata de un monopolio. Nicole, te doy la palabra. Mira, en principio yo te voy a decir algo importante. Yo lo voy a comprar si ocurriera la situación. Yo voy a hacer la primera oferta. ¿Qué te parece, Rocío? ¿Que sí? Yo me quiero quedar con WhatsApp. ¿Y por qué? A ver. Bueno, me parece que es una red interesante, que todos la usamos y le sacamos bastante provecho. O sea que si de alguna manera mi amiguito Zuckerberg la va a perder, pues yo le voy a hacer el favor de comprársela para que él no sufra. De hecho, podemos hacer cualquier acuerdo después tras bastidores. Bueno, ciertamente esa sería una forma de resolver el tema. Pero yo te voy a preguntar como usuaria, porque es una pregunta que es la que está en el aire. ¿Tú sientes que realmente Meta tiene un monopolio con los elementos y servicios que maneja, o tú entiendes que esto es una exageración? Yo lo veo como un ecosistema más que como monopolio, pero yo no lo veo desde el punto de vista de negocio, ni como la FTC opina que debería ser o no ser un monopolio. Para nosotros los usuarios yo pienso que es un ecosistema que funciona sumamente bien porque te permite hacer diferentes cosas con las tres partes involucradas, independientemente de que puedan haber temas como el tema de la ciberseguridad o del manejo de datos, etcétera, etcétera, que eso ocurre tanto con esa plataforma como con cualquier otra. Ahora, el tema del monopolio, yo lo que pienso es que si se estaba creando, el organismo correspondiente debió haber evaluado eso antes de que se convirtiera en tal cosa, no en el momento en el que estamos viendo ahora. Pero eso es algo que lo tienen que decidir ellos, es mi opinión desde aquí. Pero también entiendo que no necesariamente va a terminar en un desmembramiento, porque hemos visto en el pasado, primero con Microsoft, no ocurrió un desmembramiento y las medidas que se tomaron fueron de carácter conductual. Con Google no sabemos lo que va a pasar, pero probablemente ocurra lo mismo que vaya a ocurrir con Meta. Si el precedente es el de Microsoft y las medidas fueron de carácter conductual, probablemente eso es el parámetro con el que se va a medir esta nueva situación. ¿Qué tú opinas? Que ciertamente en estas situaciones donde hay una situación de esa envergadura, siempre se consulta lo que ocurrió en el pasado y ese es un buen punto de partida. Para el público que quizás no está al tanto de cómo sucedió esto, vamos a recordar que Meta no se llamaba Meta inicialmente, sino que Meta empezó como Facebook. Y Facebook fue una red social que en sus inicios ni era tan popular y no tenía tampoco el estatus que tiene hoy. Pero con el tiempo, con el paso de los años, y gracias a que Zuckerberg es de estas personas que definitivamente no le temen a nada, fue creciendo de una manera bastante continuada, vamos a decir. Y llegó un punto en el que Facebook empezó a comprar
otros servicios. Y ahí es donde entran Instagram y WhatsApp. Facebook compró a Instagram primero en el 2012 y luego hizo la compra de WhatsApp en 2014. Y ambas compras fueron llamativas porque la cantidad de dinero involucrada era bastante considerable y se consideraba también una apuesta arriesgada. Ha pasado el tiempo, han pasado más de 10 años lógicamente, y estamos viendo los frutos de que fue una buena apuesta de parte de Zuckerberg. Ambas compañías han sido parte del éxito continuado de Facebook, que luego se convirtió en Meta, y son dos elementos esenciales dentro de todo ese conglomerado. ¿Por qué entonces es que quieren hacer esto las autoridades de Estados Unidos? Se dice que Facebook hizo estas compras en su momento con la intención de aplastar a posibles competidores, o más bien de tomar la delantera y evitar que viniera una competencia fuerte que pudiera hacerle sombra. Puede que sea verdad, Nicole, pero ¿y si no? ¿Y si no fuera así? Mira, es que hay que verlo como con pinza el asunto, porque si fuese la amenaza que tú tienes es que alguien que está desarrollando una cuestión puede a lo mejor robarte una cuota de mercado, pero tú haces una negociación en la que esa persona te vende esa aplicación. Tú no le estás aplastando, tú estás haciendo una negociación. Ahora, si eso se convierte en un ecosistema, puede que algunas empresas, por ejemplo, que quieran también intervenir en ese mismo mercado, lo vean como un tema de, tú tienes un monopolio, porque ellos están en la periferia, están fuera de lo que, o sea, de la competencia en ese sentido. Y es probable. Pero para los usuarios, eso no es relevante. Es relevante lo que te provee el entorno con el que tú interactúas, en este caso el ecosistema de Meta. En el pasado, yo creo inclusive que se debe tomar en consideración cómo ocurrió el caso de Microsoft, que lo que hacía era obligar a que el navegador estuviera integrado en su sistema, en su sistema operativo, evitando que otros navegadores pudieran tener vida en ese entorno. Es diferente desde mi punto de vista, pero yo soy una persona en ese sentido que lo veo principalmente como usuario, de que Meta construya un ecosistema sin que de alguna manera eso establezca, porque son entornos diferentes, que tú no puedes tener acceso a otra red. Esa es la parte que yo personalmente veo que no es un monopolio, porque competencia existe. Que yo como usuario prefiera lo que tiene Meta en sus servicios a otro competidor, ya es un asunto mío como usuario precisamente. Y esa es la parte también curiosa, porque toda esta situación viene porque tanto Instagram como WhatsApp fueron compras exitosas en el término de cómo fueron desarrollándose y lo que son hoy. Pero también esa compra pudo haber tenido el resultado contrario. Claro. Pudieron haber sido fracasos. Y aquí voy a poner un ejemplo. Si hablar de ecosistemas y de competencia vamos, Meta, cuando estuvo la situación fea para Twitter de que no se sabía lo que iba a pasar bajo el mando de Musk, sacó algo llamado Threads, que es algo parecido a lo que es hoy X, que antes era Twitter. Sin embargo, Threads, aun cuando el primer día fue un verdadero boom, que todo el mundo se unió porque básicamente te la pusieron muy fácil, eso está atado a Instagram, de ahí no pasó. Threads existe, pero casi nadie lo menciona. Sí hay gente que lo usa, lógicamente, pero no tiene el mismo nivel de presencia o de visibilidad que X. X sigue siendo el líder en lo que se llama microblogging. Claro. Entonces ahí no hay un monopolio. Y fíjate que no se habla de Threads en todo esto. Se habla de dos compras que fueron exitosas. Las que son exitosas, exactamente. Claro, Threads no fue una compra, pero sí deriva de una compra. Y mira, si vemos en retrospectiva, cuando se habló, probablemente en los inicios del tema de la ley de antimonopolio, el caso más sonado de aquella época fue el de Standard Oil. La situación era que Standard Oil sí tenía un monopolio porque estaba inclusive con la intención de sacar del mercado a todos los otros jugadores, casi hasta regalando el combustible. Entonces la ley le dio con el mazo por la cabeza, el tribunal, y dijo, mira, divídete en 34 compañías pequeñas. Y eso fue un hito en ese sentido. Pero sí había una situación de evitar que otros actores del mercado tuvieran posibilidades con lo que se llama la canibalización del mercado. O sea, yo te voy a sacar sí o sí, aunque yo tenga que perder. Y eso es algo que ni siquiera es, o sea, que no es que quedó ahí, que no se ejecuta. En el ámbito de negocio pasa de todo y eso sigue tan vigente como aquel día. Pero en ese caso, se logró dividir esa compañía o fraccionarla
en 34 compañías pequeñas. Posteriormente pasó lo de AT&T y de ahí salieron las Baby Bells. Pero desde que se dio el caso de Microsoft, el asunto o la medida fue un poquito menos agresiva. No llegó a ninguna fragmentación, sino a medidas al respecto de tú tienes que comportarte de esta forma, tú tienes que hacer tal cosa y tienes que hacer tal otra. Por eso digo que son de carácter conductual. Vamos a corregir la conducta, no te vamos a fraccionar. Entonces yo no sé qué fue lo que hizo Bill, si era mejor negociador que nuestro amiguito John D. Rockefeller, pero él logró salir de una manera distinta de una situación similar. Más favorable. Obviamente las cosas cambian en el tiempo. Hay que ver que la regulación también ha cambiado, pero en ese momento, en el caso de Microsoft, nunca se habló de fragmentación. Y probablemente en el caso de Google no la habrá si se toma eso como parámetro, y probablemente en el de Meta tampoco. ¿Qué tú opinas? ¿Qué es posible que el elemento que haya definido la situación en el caso de Standard Oil haya sido algo realmente contundente? Por lo que mencionas, eso posiblemente calificaba de una práctica desleal. Y digamos que en tecnología no es tan fácil medir una práctica de ese tipo. Puede ser que la haya y puede ser que todas las grandes compañías incurran en eso, pero quizás no sea tan fácil de probar. Fíjate que por eso es que hablan de ecosistemas. Y en el caso de Meta se está especulando porque está todo basado en lo que pudo haber sido. Claro. O sea, se está viendo desde el punto de vista de que quizás esas compras impidieron que una compañía como Google, por ejemplo, se introdujera en este mercado con cierto éxito. Hay que decir que Google tuvo su propia red social que era G+. Eso fue un fracaso, a nadie le gustó. Y si hubiese tenido éxito, posiblemente hoy eso también estuviera en la mira de las autoridades, porque es según se ve el cristal, como dicen. Yo voy a terminar con una consideración, y es el hecho de que si Meta existe hoy como la conocemos, que tiene todos esos servicios, eso lo permitieron las propias autoridades estadounidenses. Por eso es que se critica que ahora es que quieren venir a poner controles. También yo opino que más que estar separando compañías en pedazos, quizás sea mejor que se pongan controles reales sobre la responsabilidad que tienen compañías como Meta precisamente en cómo manejan esas redes sociales y servicios que te ofrecen a ti, porque las quejas son muchas y no son de ahora y han tenido consecuencias que en algunos casos son muy tristes. Yo pienso que es mejor regular eso y no hacer una discusión un tanto bizantina acerca de monopolio, que al final del día, como bien dijiste, al usuario realmente eso no le importa. No, y además, esos casos duran años. En lo que se van a resolver, ¿cuánto tiene el de Google? O sea, como tú ves, mira, tú y yo estamos ya 2 señoras mayores de 80 y pico de años esperando que se resuelva si le van a desmembrar, y a lo mejor ya eso está pasado de moda, o ya no existe, o existe otra red, o existe otro ecosistema, otra solución. Todo es posible. Así es. Bueno, vamos a pasar al último tema de actualidad tecnológica, y a mí me dio un poquito de risa porque es como tapar el sol con un dedo. Todos sabemos que los aranceles de Trump tienen el mundo de vuelta y media, y sabemos también que esos aranceles, específicamente los que aplican a China, que son de 145%, y que son los que están aplicándose porque recordemos que hay una pausa de 90 días que fue provocada por el lío de los mercados. Esos aranceles de China sí se están aplicando y están teniendo efectos en el mundo real sobre precios de mercancías que venden, por ejemplo, tiendas como Shein o Temu, y se está reflejando también en Amazon, que vende muchos productos chinos en su website. ¿Y por qué yo digo de que se trata de tapar el sol con un dedo? Porque Amazon estaba con un plan de que iba a mostrarle al público comprador de qué manera exactamente esos aranceles afectan el precio final. Pero cuando la administración Trump se enteró, no se hizo esperar la crítica, hubo insultos, se dijo que Amazon estaba siendo desleal, que esto era una movida política y hostil, y hasta hubo una llamada que fue la que resolvió el asunto. Mira, a mí me parece muy interesante, se parece a la llamada de Pompeo a Danilo. Trump agarró con un pique, inclusive tú sabes, eso me estaba echando humo por las orejas. Yo, mira, Jeff, tú te volviste loco, eché eso para atrás de una vez, que eso no va. Pues, espérate, ¿no? Pero ¿cómo fue?
no, vamos a echarlo para atrás, eso fue un error, era en hold que se iba a poner, pero entonces como que de alguna manera falló la información y se puso en Amazon, pero vamos a quitar ahora mismo, no te preocupes, Donald, cógelo con calma, vamos a darte un traguito de agua, espérate. Entonces, como dicen vulgarmente aquí, o popularmente, reculó, echó para atrás. ¿Es vulgar o es normal? En fin, que la cosa que se echó para atrás el asunto, porque óyeme, el tipo le jalaron las orejas. Y lo más curioso es que no fue la prometida que se las jaló, sino alguien todavía más poderoso. Él nunca imaginó que eso iba a llegar. Probablemente no. Sin embargo, hay que ver, porque si él lo hizo, quizás fue un acto de provocación y probablemente también de hostilidad. Tú sabes que algo que mucha gente ha comentado en redes sociales y que los analistas del tema también lo mencionan mucho es que con todo esto de los aranceles a China, se tiene la esperanza de que Amazon como tal vuelva a sus raíces en lo que respecta a la oferta de productos, porque cuando Amazon empezó, casi todo era estadounidense. Eran productos que venían con ese sello de calidad que se asocia a la etiqueta de Made in USA, pero con el paso de los años, y muy marcado en los últimos 5 años, la mayoría de las mercancías son chinas, con nombres que a veces son impronunciables. O sea, estoy hablando de las marcas. Claro. Y también a precios que son realmente muy atractivos y que posiblemente te da un indicio de qué tan buena o mala sea la calidad, porque usualmente hay una correlación. Se tiene esa esperanza y para mucha gente eso va a ser algo positivo porque hay quejas y tú te fijas. Cuando tú compras cualquier cosa en Amazon, te fijas en las reseñas, hay muchas reseñas negativas. Hay muchos productos que son desechables, que de hecho no tienen ninguna utilidad y que inclusive ropa de muy, muy mala calidad. Ahora, con relación a Shein y Temu, hay una serie de personas, influencers, creadores de contenido y demás, que han hecho negocio de comprar en esas plataformas. Y para ellos podría ser contraproducente que de alguna manera esos aranceles afecten el precio final de esa mercancía, porque no solamente hacen el negocio de marketing de afiliado, sino que también tienen hacks, trucos y técnicas para comprar cuando tienen, por ejemplo, ofertas de por mayor para revender en el mercado de su país, incluyendo el mercado local. Hay mucha gente que se puede ver en aprietos porque han construido toda una estructura de negocio en relación a comprar en esas plataformas. Así es. Probablemente incluyendo Amazon también. Lo que pasa es que lo que más se menciona es Shein y Temu. Sí, esas dos tiendas se han convertido en algo muy conocido y muy popular, pero al mismo tiempo controversiales también, porque se habla incluso de que algunas piezas de ropa tienen sustancias tóxicas. Y también abundan las comparaciones de gente que pide algo y cuando le llega el producto lo compara con la foto que estaba en el website. Si es una ropa, se la ponen y a veces el resultado es cómico, porque no hay simplemente una correlación entre la foto y lo que llegó, o a veces simplemente se ve muy bonito en la foto, pero cuando te lo pones, si es una ropa, pues no es que se vea muy bien. Eso abunda, hay páginas dedicadas a eso. Y si bien nos da risa ver esa comparación, te aseguro que a quien hizo la compra no le hace ninguna gracia. No le causa ninguna gracia, claro que no. Sí que quizás veamos algunas mejoras por ese lado, esa sería la parte buena de los aranceles. Sabemos que los aranceles como tal son un problema, pero dentro de lo malo a veces hay algo positivo. Así que veremos con el tiempo si eso ocurre o si era simplemente una quimera. Vamos a darle un chance a Trump, porque él está comenzando, apenas está celebrando sus 100 días en estos días. Y con un porcentaje de aprobación muy bajo, debo decir. Mucho más bajo incluso que la primera vez que él asumió la presidencia. Pero bien, todo se puede cambiar, uno nunca sabe y realmente es muy temprano para llegar a conclusiones. Claro. Él ha hecho mucho en 100 días y son medidas que han sido sumamente dramáticas, específicamente las de los aranceles. O sea, hay que darle un chance de que todo eso dé o frutos o se manifieste de una manera diferente de la que estamos viendo, para que entonces su popularidad vuelva a ascender en caso de que sea posible. Efectivamente. Igual él va a estar ahí, tanto si la gente está de acuerdo como si no. Como quiera vamos a tener que chupar ese tiempo con él gobernando. Entonces vamos a darle un chance. ¿Qué tú crees? Que eso es así. Pero bien, con esto ya finalizamos actualidad tecnológica, pero quédense ahí que todavía falta un poquito más.
Hemos llegado a la parte final de este episodio de Vía Tecnológica y antes de que ustedes continúen con BTV Canal 32 y el resto de su programación o de que vayan a las redes nuestras a dejarnos un like o un comentario, quédense ahí para que vean un avance de lo que estaremos presentando la semana próxima en el Ritmo Tecnológico Local a propósito de la apertura de la tienda Samsung en Ágora Mall Santiago. Vía Tecnológica toma Santiago de la mano de Samsung. No se lo pierdan, que eso va a estar chulísimo. Así que ya lo saben, quédense ahí, continúen con BTV Canal 32 y nos vemos la semana próxima. Es con gran alegría y orgullo que hoy nos reunimos para inaugurar la primera tienda multiexperiencia de Samsung aquí en Santiago de los Caballeros. Hola, soy Clara Francisco, directora de experiencias móviles para Samsung Dominicana, y estamos hoy muy felices porque estamos inaugurando nuestra primera tienda multiexperiencia de Samsung en Santiago de los Caballeros. Santiago es una ciudad vibrante, llena de energía y de gente que sabe lo que quiere, lo mejor. Y justamente por eso estamos acá. Como Mirgor nosotros gestionamos los locales, los kioscos detrás de la marca Samsung. Representamos a la marca nosotros y actualmente tenemos 3 locales en toda República Dominicana y 5 kioscos. Aquí van a poder encontrar de primera mano nuestros productos más novedosos, electrodomésticos, celulares, relojes inteligentes, tabletas, accesorios y todo un ecosistema de productos para hacer su vida más inteligente. Santiago creemos que va a ser nuestra primera tienda en lo que es facturación y venta. Por eso venimos a Santiago para estar cerca del cliente final. Invitamos a todos a que vengan y nos visiten, aprovechen las ofertas, así que ven, visítanos.